Entonces, a partir de este momento, pues tenemos un periodo ya muy recortado, evidentemente, de debate y de preguntas, a partir de las ponencias, las intervenciones, tanto de Bartolomé Junca Salilla como de los profesores Berghaus-Berger y Manuel Pérez García. Yo no tanto con la finalidad de protagonizar ni de empezar con ningún debate, pero sí que intentando preparar un poco mi papel como moderador. El otro día, revisando un trabajo publicado, en este caso junto a mi compañero de facultad y de despacho, Álvaro Aragón, Ruano, es un informe de 1776, emitido, en este caso el documento está en el Archivo Histórico Nacional, pero es un informe sobre las posibilidades de la pesca a mediados del siglo XVIII en el área de Terranova. Newfoundland, Terranova, es considerada por las autoridades británicas en torno a los años 70, a la década de 1770, como la British Peruvian Mine, porque ingresaban cerca de $500,000 de libras anuales para Gran Bretaña. Es decir, las posibilidades económicas en las que se mueven muchos de estos protagonistas, evidentemente desde Elcano, pasando por muchos otros individuos, son muy significativas. Además de estos cambios y de estas tendencias de carácter económico, sí que sería también interesante recordar el movimiento que el profesor Berghaus-Berger nos ha mostrado significativamente migratorio, y entre ello pues, recordé una nota de un trabajo que también hice hace mucho tiempo, de un vasco-francés, vamos a llamarla ahí, Acaguet de Biscay, que publicó a mediados del siglo XVII una relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por tierra al Perú, con observaciones sobre los habitantes, sean indios o españoles, las ciudades, el comercio y la fertilidad. Y decía, es un libro que va a ser editado, tiene 4 ediciones en Francia y su traducción inglesa en 1698. Se refiere a Potosí. No es esta la menos populosa ciudad del Perú, con españoles, mestizos, extranjeros y nativos. A estos últimos los españoles llaman indios, con mulatos y negros. Cuentan que hay entre 300 y 400 españoles naturales capaces de llevar armas, quienes tienen fama de ser hombres muy fornidos y buenos soldados. Los extranjeros no son sino pocos. Hay algunos holandeses, irlandeses y genoveses, y algunos franceses, la mayoría de los cuales son de Saint-Malo, Provenza o Bayona, y pasan por gente de Navarra y Vizcaya. Esos son los vascos del siglo XVII. O sea, no sabemos realmente muchas veces, no tienen una relación, evidentemente, con lo que hoy utilizamos o utilizaríamos como concepto. Nos encontramos franceses de diferentes zonas que pasan por navarros y vizcaínos, navarros, vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses que son considerados como cántabros y que todavía están buscando una identidad, pero que participan muy activamente no solo en llevar los ruanes que hemos visto en la exposición del barco de 1511, que es como muchos de estos comerciantes, ya explicó Alfonso Otazu, llegaron a la zona de Potosí antes de introducirse en el mercado financiero, sino que muchos de ellos protagonizaron los trabajos, las ocupaciones más relevantes en las flotas de Indias, ya no como generales y capitanes de la Armada, sino simplemente como los maestres de la plata de los navíos. En gran medida, como decía el profesor Fernando González, el difunto Fernando González, 1 de cada 4 pesos que llegaba a la península acababa en las provincias vascas. O sea, la relación en ese sentido yo creo que es muy estricta. No sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta a partir de este comentario o de las cuestiones que han ido planteándose a lo largo de esta tarde. ¿Sí? Hausberger. Sí. Creo que te van a traer en un momento un micrófono, ahora mismo te lo acercan. Ya lo traen. Sobre el movimiento de La Plata, y comentabas que en un periodo concreto, que es en torno a la mitad del siglo XVII,
hay una divergencia curiosa porque llega a Europa más plata en teoría de la que se extrae, si no lo he entendido yo bien. Es correcto, ¿no? Sí. Es que me ha llamado la atención porque se coincide con un periodo que es la lucha del conde duque de Olivares contra el contrabando de plata, el contrabando en general, en lo que era la ruta del Galeón de Mar, en general contra la corrupción, pero que incluyó la lucha contra el contrabando de plata desde Perú y desde México hacia Asia, hacia China e India, y de productos también en el sentido contrario, que produjo, que además coincidió con una crisis económica probablemente, que hay quien dice que también estuvo influenciada por eso, tanto de la dinastía Ming, que en aquellas épocas cae, se dice que por falta de llegada de plata, tampoco vamos a incidir en eso, como de la propia dinastía de los Austrias con Felipe IV, que sufre una serie de rebeliones internas y de reveses que, digamos, a partir de ahí se consideran los Austrias menores. Me llama la atención justamente que todo esto coincide en unas mismas fechas, más o menos, que es eso, la mitad del siglo XVII. Entonces me refiero, esa divergencia entre que llegue más plata de la que en teoría se extrae, no puede estar provocada porque en realidad se extraía más plata de la que se decía. No se apuntaba en los libros, se llevaba de contrabando a Asia o a otros lugares. Y cuando, digamos, ese comercio, por la crisis, por la lucha contra el contrabando, por la propia crisis de la dinastía en China, de la dinastía Ming, no puede tener ese destino, se reenvía a Europa. Me refiero, es mucha coincidencia que todo se produzca a la vez en esas mismas fechas. Sí. Mira, el contrabando en sí es un problema, que no, y hay niveles de contrabando, no hay, o de fraude. Hay el nivel que los mineros no puede ser que no registran la plata a la Real Hacienda, entonces se produce más plata de lo registrado. Yo solo tengo los registros. Lo otro es que la plata se exporta, pero no se registra en la exportación. Pero ojo, eso también podría ser plata que sí pagó el diezmo, porque si después no se registra, otra vez se ahorra algo de impuesto. ¿Ya? Podría también ser plata que nunca se ha registrado, que sale en lingotes, así en trozos, que no pasó por Real Hacienda. Pero no hay forma de cuantificar eso. Eso es lo primero. Lo segundo, con todo... Allí podríamos discutir tal vez con alguien que sepa mejor que yo, pero yo con todo respeto a las medidas del duque conde de Olivares, creo que era más fácil controlar los registros de la producción que los registros de la exportación. Ahora los datos de Moreno muchos datos son de registros de los comerciantes holandeses que tenían sus canales en Sevilla y en Cádiz y reportaban las llegadas de la plata. Y por lo general se dice, ok, esos son los datos auténticos porque ellos sabían y los funcionarios españoles no sabían ni de la producción ni de las llegadas. Pero eso se ha empezado a discutir mucho y también de dónde tienen los holandeses esta información y se sabe, mientras tanto, en buena parte recurren a informaciones oficiales españoles también. Entonces yo en realidad no tengo respuesta, para decirlo así, pero salta mucho a la vista. Yo he trabajado comercio, tal vez aquí alguien lo ha trabajado y sabe más. Yo sí he trabajado sobre minería y tengo una cierta tendencia de creer más a los registros de la producción que a lo del comercio, porque puede andar en muchos barcos escondidos allá y se saben los problemas que tenía la administración española a revisar los barcos oficiales. Y mientras que llevar plata en lingotes que no fueron sellados nunca, no fueron registrados de las minas hasta Veracruz en Loma de Mula, claro, tampoco se controló mucho. Tal vez subestimo las posibilidades de este fraude. Puede ser, porque no hay información tangible, pero creo, y por ejemplo, Peter Bakewell, un historiador de Zacatecas, una de las minas más importantes de México, también
pensaba eso. Pensaba que es relativamente complicado no pasar la plata por Real Hacienda. Y es relativamente fácil poner la plata ya registrado en un barco ahí en un rincón y ir a España y ahorrarse los impuestos de importación y las embarcaciones que les amenazaban, sobre todo en el siglo XVII, ¿no? Porque había momentos en que la corona les quitó la plata cuando llega, como préstamo, ¿no? Prometiendo intereses y no sé qué, pero para los comerciantes era fuerte, ¿no? Entonces la voluntad del fraude, aparte de los comerciantes, creo era grande, en esa época sobre todo. Entonces yo no tengo respuesta en realidad. Bueno, No, ahora sí, me empiezo a repetir porque siempre voy a llegar a lo mismo. No, es que siempre te llama la atención la coincidencia con la crisis de la dinastía Ming, con la crisis en España de los Austrias, y que sobre todo eso, con lo difícil que nos es saber realmente con los retos especiales muchas veces lo que pasó. Eso sabrá Manolo se probablemente. Ahora y se mentía entonces, me refiero. Sí, eso sabrá Manolo posiblemente mejor que yo, seguro lo sabe mejor que yo, pero yo me pregunto si realmente la plata no llegó a China o solo sí llegó a China, pero no a manos de los Mings, que ya estaban en guerra, etcétera. Pero eso no sé. Ya. Me refiero a eso sobre lo dudoso a veces de las fuentes que nos llegan. Eso sí. quería comentar un poco. Vale. ¿Alguna comentario al respecto? Sí, yo quería, en una de las últimas diapositivas que ha presentado Manuel, ahí aparecía O'Rourke y Williamson. Y os quería preguntar un poco sobre ese debate, ¿no? Estos dos autores, economistas, en varios artículos que publicaron, bueno, pues llegaban a decir que realmente la globalización temprana no existe, como se le llama, o la early globalization. Ellos defienden que es a partir de 1820 cuando se produce una mundialización de los mercados del arroz y del trigo y que es a partir de ese momento cuando más o menos los precios se igualan y eso indica que hay una globalización, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros precisamente por eso. Bueno, luego es verdad que, por ejemplo, De Vries ha diferenciado entre una soft globalization y una hard globalization, pero me gustaría que, si podéis, debatáis un poco por eso, sobre eso, cuál es vuestra perspectiva, ¿no? Si realmente hubo una globalización temprana, se puede hablar de ese término, no en qué términos, si es simplemente culturales, materiales, económicos. Bueno, un poco esa cuestión me interesaría que nos aclaraseis, si es posible. Muchas gracias. Puedo intentar decir algo sobre eso. Yo creo que O'Rourke y Williamson, como economistas, fundamentalmente economistas con una formación neoclásica, aunque también con un componente muy importante de la economía institucional, están pensando simplemente en la globalización como algo que se mide a través del proceso de integración de los mercados. Y para ellos esa es la principal variable. Y la integración de los mercados se suele medir a través de la convergencia de los precios. Es decir, cuando los precios convergen y se igualan, los mercados están integrados y la globalización ha aparecido. A mi modo de ver, esto es una visión muy reduccionista de la globalización. La globalización son otras muchas cosas, aparte de los precios y los mercados. Es verdad que los mercados son muy importantes en el proceso de globalización, pero si la reducimos a esto, entonces estamos dando una visión absolutamente reduccionista del proceso. Es más, el problema que tenemos es que en las fases anteriores a las que ellos dicen, las cifras son muy malas y, consecuentemente, no, digamos que es una conclusión que va impuesta por el propio método. Es decir, la metodología impone que ahí es donde empiezan a converger los precios, en parte porque la economía de mercado no se había desarrollado tanto. El asunto está en que si nosotros nos reducimos a esto, tenemos, como digo, una visión muy reduccionista de la globalización. Y voy a explicar algunos aspectos de la globalización que evidentemente quedan fuera de esa definición.
Una de ellas es el impacto que, por ejemplo, América puede haber tenido en las sociedades europeas. A pesar incluso de que el comercio fuera pequeño y de que la cantidad de plata no fuera muy grande en relación al... Se calcula que la plata que venía de América a Europa no llegaba a más de un 2% del Producto Interior Bruto de los países europeos. Eso es muy poco. Pero lo cierto es que tiene un impacto institucional enorme. Es decir, no podemos explicar la evolución de la monarquía y particularmente su desarrollo institucional en la península ibérica y en Portugal si no tenemos en cuenta América. Por tanto, hay un proceso de globalización muy grande. Esas instituciones se han fortalecido precisamente por ese imperio y han afectado enormemente no solo a la península ibérica y su desarrollo, sino también a toda Europa, porque estamos hablando de un imperio. Cuando el centro de un imperio se ve afectado, evidentemente muchas áreas que están en contacto con ella se ven afectadas. Holanda se ve afectada por América y en muchos casos indirectamente. Italia, no digamos. Es decir, hay un proceso de globalización que no tiene nada que ver con la convergencia de precios y que es importantísimo. Pero además es que hay otros muchos. Y yo querría citar uno, precisamente a propósito de lo que ha dicho el profesor Hausberger, hablando de la plata y de América, que a veces se nos olvida. Pero una de las globalizaciones más importantes es precisamente la globalización ecológica, cosa que no se cuenta. América cambia radicalmente, precisamente por lo que William Crosby llamó el imperialismo ecológico. Los ecosistemas americanos, y esto quiere decir los recursos americanos, las sociedades americanas, cambian radicalmente. Los ecosistemas primarios se vienen abajo por la influencia de las plantas, los animales, etcétera, y los microbios que llevan los europeos. América en 1590-1600, su paisaje natural ha cambiado respecto de 1492 hasta un punto en el que casi no conocemos ningún cambio tan dramático en la historia de la humanidad. No ha habido algo parecido así. Pero al mismo tiempo, América, todos los ecosistemas se reconstruyen precisamente por la globalización, porque se desarrolla una economía de plantación ya a finales del siglo XVI que tiene que ver con la globalización y con el comercio global, que crea nuevos ecosistemas, el cultivo del tabaco de forma masiva, del algodón, del azúcar, del cacao, del café, etcétera, productos que algunos de ellos ya existían, pero que por la globalización han cambiado radicalmente. Pero es que además América catapulta al resto del mundo muchos productos, como el maíz, como la patata, como la yuca, como otros muchos, que transforman también los ecosistemas originales de esos otros mundos. Eso lo conocemos solo por pinceladas, pero no hay un mapa conjunto de esas transformaciones. Pero por dar solo un ejemplo, la yuca que se consume en África a partir del siglo XVI tiene mucho que ver con la yuca americana, la mandioca. Esa viene de América. Y es bastante difícil, algunos historiadores lo han dicho, que sin la yuca y sin el maíz, que también viene de América, no se podría haber producido un aumento de la población africana en zonas que estaban en una sangría continua de esclavos. Estos son transformaciones que, si las miramos despacio, son tan grandes como las que se han producido a escala y en su momento en la revolución industrial. Por eso yo digo que lo que Pomeranz estudiaba como la Great Divergence, la gran divergencia, es solo una gran divergencia, pero hay otras en la historia de la humanidad. Esta es una de las más importantes, la que yo estoy mencionando, y eso es globalización. La reducción, lo que hacen O'Rourke y Williamson es mirar al mundo desde la perspectiva en que ellos están formados, pero eso no es la globalización solo. No, yo simplemente, no tengo mucho más que añadir a lo que comenta Bartolomé. Precisamente, ese reduccionismo por la formación de economistas puros y duros, pues hace que siempre miren esto si lo discutes con un economista te dirá que no, que integración de mercado es solamente convergencia de precios y de ahí eres pagano si dices totalmente lo contrario. Pero claro, yo entiendo también integración precisamente como lo que estábamos comentando anteriormente, la conexión entre y la intensificación de los vínculos de conexión entre distintos espacios geográficos. Eso lo entiendo yo también como integración y ahí podemos hablar de redes de comercio, circulación
de bienes de consumo o el impacto o la globalización ecológica en la que menciona Bartolomé, y entonces a partir de ahí, y también la crítica que ellos reciben es, bueno, hay un artículo recientemente en la revista Historia Económica, en un debate entre Kenden, Patrick O'Brien con Van Sanden y David Ma, en donde precisamente cuestionan este tipo de reduccionismo por parte de Williamson y Girald y O'Rourke, pero igualmente también con esta metodología o esta cuantificación que ha aplicado sobre todo también Angus Maddison, o la escuela, podríamos llamar escuela de Holanda, precisamente con esa obsesión con el hacer proyecciones desde el año, desde la época actual hasta siglos atrás, del GDP, utilizando también, bueno, una moneda ficticia, con los dólares internacionales, es decir, al fin y al cabo, porque no hay otra forma de alguna forma medir los precios, porque si nos ponemos también stricto sensu, cómo deflacta o cómo de alguna forma homogeneiza distintos espacios políticos con distintos tipos de monedas, mediciones, etcétera, hasta qué punto también, bueno, esa metodología hay que revisarla, pero básicamente nuevos casos de estudio y nuevo material primario, fuentes primarias, eso es lo que de alguna forma podría redefinir esa visión reduccionista. Sí, pues a ti, a Manuel, sobre el proyecto GECEM, desarrollado pues ni más ni menos que en China, y con lo que has hablado de la proyección de la China del siglo XVIII en la actualidad, ¿realmente tenéis libertad para poder desarrollar este proyecto allí o os la jugáis? Desde el punto de vista académico, evidentemente lo hay otras cosas, pero no, yo puedo decir que para ir a los archivos, sobre todo a los archivos de Pekín, Shanghái, Cantón o Macao, evidentemente total, no, en ese sentido no hay ningún problema. La libertad que puedes tener en cualquier archivo, luego al final tienes que negociar no con el presidente o el político de turno, sino con quien tienes que negociar es con el mayordomo que tiene las llaves del archivo, pero bueno, en ese sentido puedo decir que no. Esos mismos problemas los podemos encontrar aquí, que en China, en México, donde sea, pero no, en ese sentido tengo que decir que no he tenido ningún problema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, Borja. Tenemos todavía un par de minutos, 3 o 4 minutos. Entonces, nada, no voy a decir. Quería, cuando Bartolomé ha contestado, Euskadi o Guipúzcoa sería incomprensible sin eso. Nuestra historia es hija de eso, toda, casi toda ya. O sea, es decir, si nos ponemos a mirar, y es un estudio que no se ha hecho, no hemos hecho, algunas personas dan pinceladas y tal, sería incomprensible. Desarrollo institucional, político y social de Euskadi sin esa globalización temprana es simplemente, vamos, absurdo. No se entendería, no se entiende nada. De todos modos, sí quería hacer un comentario muy general. Los tres habéis hecho un discurso en el que reclamáis el lugar de la historia en la explicación del presente. Con mejor, de una manera o de otra, quizás más Bartolomé y Manuel. Y me ha parecido, a mí personalmente me ha parecido, aparte de los datos y las explicaciones que son deslumbrantes, muchas de ellas para mí por lo menos, que no es mi tema, es muy relevante. Es la preocupación del profesional de que la globalización no sea objeto de periódico, que es lo que es. Decía antes a una persona que es más de expansión que del ABC, pero de los dos un poco. Es decir, y luego con la variable además de que, y eso es una opinión personal mía, los casos de globalización que habéis planteado, sobre todo Manuel, son extremadamente arcaicos. Es decir, que China esté pensando como el siglo XVIII va a la ruina, lo cual me alegro infinito. Es decir, que China, que los dos, que de eso no hemos hablado porque hoy no toca, las dos culturas tan extrañas para un europeo, en fin, más mediterráneo que otra cosa, la rusa, la ortodoxa, que no que sean creyentes otros, para entendernos, van a la ruina porque aplican una metodología de guerra invasiva ridícula, que causa millones de muertos, a saber cuántos, eso está fuera de debate, pero que es decimonónica, nadie invade nada. Yo quiero los datos, quiero la red
que es veces mucho más interesante más con Tesla que todo este rollo del chino y del otro. Para un historiador de la globalización, creo que es una enseñanza muy interesante, al hilo que habéis puesto, incluido el nodo de Franco que has puesto, que es lo mismo, que cuando aquí la gente joven no conoce el nodo, pero el vídeo que ha puesto Bartolomé es lo mismo que el nodo en blanco y negro de Franco, pero en colorines. La España imperial, me da igual cuál sea el imperio, ¿no? Es extremadamente interesante. O sea, creo que eso es trabajo de historiador, que es lo que yo quería al final subrayar, que creo que afortunadamente a los que habéis hablado os importa mucho. No es un discurso globalizador antiguo, todo lo contrario. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la reflexión. Antes de pasar el micrófono a Bartolomé Iberno, simplemente, bueno, es que sí, es arcaico porque es que es de donde, no por mi parte, sino como hay que enfocar y entender la perspectiva china y no del 19, incluso desde mucho antes. Es decir, podría yo haber puesto también, lo que pasa por cuestión de tiempo, diapositiva, una explicación de lo que es la política neoconfuciana, y eso es precisamente la piedra angular de todo lo que hace China a nivel político, económico y sobre todo histórico. Me hubiese gustado también, lo que pasa evidentemente por la restricción de tiempo, tenía ahí datos para presentar sobre las redes, la formación de redes con datos empíricos, archivos de Macao y Cantón, en donde precisamente este nodo, sobre todo el que se teje entre Manila, Cantón y Macao, como principal espacio geoestratégico para controlar el mercado del sur de China, que quien controla ese mercado, podríamos decir Manila, frontera entre imperios, imperio ibérico e imperio chino, siglo XVI-XVII. Entonces, bueno, quien controla ese mercado totalmente sin ninguna regularización, igualmente ahora por muchos tratados internacionales que haya, es quien de alguna forma controla la escena geoestratégica a nivel mundial, antes y ahora. Pero bueno, nos daría mucho tiempo que hablar sobre este tema, pero en el caso de China, más que decimonónico, diría medieval, ¿sabes? Un comentario. Lo bueno y lo malo de la historia global y de la globalización es que como se mueve en grandes periodos de tiempo, en muchas ocasiones se llega hasta el presente, porque los razonamientos que se hacen son con grandes periodos de tiempo. No siempre se hace así, pero este es uno de los planteamientos de la historia de la globalización. Es decir, que a veces se estudian siglos, y estudiando siglos se llega hasta hoy. Pero yo creo que el caso de China actual hay que planteárselo de una forma mucho más sutil de lo que pensamos. China reivindica un territorio que es Taiwán, por razones evidentes, que son de tipo económico, pero con argumentos de tipo político. Todos los desarrollos de la industria de conectores y el desarrollo de la industria digital de Taiwán, que es un tesoro y que quien lo controla, controla otras muchas partes del mundo, pero China está teniendo un comportamiento que no es el de captación de territorios en muchas áreas del mundo. Manuel lo conoce muy bien. Es hacer inversiones en deuda pública de otros muchos países, incluyendo África y América Latina. E incluso la propia Tesoro norteamericano, hay muchos bonos del Tesoro que están en manos chinas. Eso no es decimonónico. Eso tiene un componente decimonónico, porque Inglaterra hace lo mismo en el siglo XIX con algunas áreas, pero no es una globalización de conquista de territorio. Entonces, yo creo que en el caso de China hay que ser muy prudentes en el diagnóstico. Y lo que no han hecho todavía, porque no pueden, y yo creo que no les interesa, es una expansión militar como la que han hecho los Estados Unidos sin controlar territorios políticamente. O sea, a los Estados Unidos no les interesa tener colonias en el extranjero, les interesa tener bases y controlar territorios económicamente. Pero lo otro no es rentable. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. A veces pensamos en los imperios como algo que, bueno, los imperios son carísimos, cuestan muchísimo dinero. Y este es un razonamiento que quien los paga es lo realmente importante. Y quien se beneficia de ellos
es lo realmente importante. El caso de Rusia es todavía más interesante. El caso de Rusia con Ucrania, pero ahí hay una cuestión de materias primas, de un país enormemente rico en materias primas, y hay una cuestión que no debemos perder de vista. Todos o casi todos los procesos importantes de derrumbamiento de los imperios y de descolonización, es el caso del Imperio Español, es el caso del Imperio Británico, se han producido en tierras lejanas, no en la frontera del propio país. Y esto hace de China, hace de Rusia un tema espinoso y para el historiador que lo tiene que poner en el conjunto de lo que es la historia de los imperios muy peliagudo y muy interesante. Hay otros componentes del caso ruso, que no voy a entrar en ellos, pero que son también muy interesantes. Desde el punto de vista, son un poco espeluznantes también, uno se asusta, pero desde el punto de vista del analista frío, que a veces sabemos nosotros, tienen interés. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Creo William Faulkner dijo, fue William Faulkner que dijo que lo terrible de la historia es que no ha pasado. Y eso sí a veces es el caso. Pero yo personalmente soy extremadamente cuidadoso de construir continuidades y esas cosas, aunque sí, me fascina que hacen y es muy interesante y tomando cerveza también lo hago, pero profesionalmente soy muy cuidadoso, pero lo que sí creo en la historia es como una forma de ver el mundo, que las cosas tienen su tiempo y no surgen así. Y me parece el debate político ahora se olvida mucho de eso. Y por lo tanto, si estudia uno, no sé, una cosa de la Edad Media, aunque no tenga continuidad en la actualidad, te hace pensar y ver las cosas de otra forma. Eso sí me importa mucho. Y si ya empiezan a discutir a Rusia y no sé qué, yo creo lo que pasa ahora en Rusia y en Ucrania también tiene mucho del siglo XIX, de esa, al menos ideológicamente, del nacionalismo cultural de todos los rusos en un país. Y igual reaccionaron los alemanes, después, bueno, ya en el XIX, después de la Primera Guerra Mundial, y dicen que es insostenible que tantos alemanes viven en países ajenos y empezaban a justificar su expansión, ¿no?, de los nazis con esos términos. Y hasta en Inglaterra tenían cierta simpatía, porque digo, ok, pues ya, eso tiene algo. Y creo los rusos están también en esa continuidad de la disolución de los imperios en estados nacionales, pero en Europa centro-oriental son estados nacionales muy definidos por la cultura y por el idioma. Bueno, tal vez aquí también es una cierta forma de ver la nación, ¿no? Y allí se plantea el tema, si la gente de nuestro idioma, ¿por qué está en otro país, no? Y cómo esas fronteras que se han trazado, obviamente se pueden discutir siempre, y la justicia de esas fronteras es una argumentación que sirve también hasta cierto momento, si no lo exageran. ¿Ya? Bueno. Perdón, muchas gracias a Berna, a Bartolomé y a Manuel. Creo que estamos fuera de tiempo, como me han indicado desde la organización. Así que, bueno, vamos a dar por terminada esta sesión de apertura, este primer día. Agradecer a las personas que han aguantado tanto tiempo, porque sé que es denso y fuerte, además con el día maravilloso que teníamos, o que seguimos teniendo en el exterior. Y así, nada, pues agradecerles su presencia y recordarles que mañana a la mañana pues seguimos con este congreso. Muchas gracias y agradecer evidentemente a los alumnos que tenemos también online, desde no solo del País Vasco, sino desde el mundo americano, que creo que, si no me equivoco, hay unos cuantos aficionados a la historia y a esta historia, o este intento de transmitir esa vinculación entre unos cambios que se inician por ahí por la década de los años 20 del siglo XVI y que todavía en la década de los años 20 del siglo XXI juegan evidentemente un papel fundamental en la vida cotidiana de la mayor parte de los habitantes de este pequeño globo. Así que muchas gracias por su presencia y su atención y nada, seguimos mañana con el congreso.